Bueno, entonces estábamos hablando de la introducción a la parasitología y que para ello deberíamos abarcar el concepto de lo que significa parásito y como tal que es la parasitología. Entonces, recordar que la palabra parásitos proviene del griego y significa aquello junto a la comida. Entonces son seres, organismos vivos, que durante una parte o todo su ciclo vital van a estar alojándose y alimentándose a expensas de otros organismos, otras especies que suelen ser de mayor tamaño y más evolucionadas. ¿Listo? Y hay distintos tipos de parasitismos como relación biológica, en la cual se abarca el grado de relación y de perjuicio-beneficio entre ambas especies. ¿Listo? Entonces, la relación biológica como tal es un proceso dinámico que depende de los condicionantes externos y de las modificaciones que puedan ser inducidos por el propio organismo que va a actuar de hospedero. Además, tiene mucho que ver con la adaptación que va a tomar el parásito para llevar a cabo parte o todo su ciclo de vida dentro del hospedero. Entonces, hay distintos tipos de parasitismo como tal, como relación biológica. Entonces, tenemos el inquilinismo, en el cual el parásito va a ocupar al hospedero solo por hábitat, sin causarle ningún tipo de daño. Luego tenemos lo que es el comensalismo. Disculpen, es que Alejandro Muñoz estaba presentando. Ya, listo. Entonces, luego tenemos el comensalismo, que es cuando un parásito habita dentro del hospedero solo para obtener alimentación, pero tampoco le causa daño. Luego tenemos dos relaciones biológicas en las cuales hay un mutuo beneficio entre parásito y hospedero. Entonces, en el mutualismo hay un beneficio para ambas especies, pero no es algo esencial dentro del ciclo de vida de ninguno de los dos. A eso, de eso se puede prescindir, entonces a eso se le llama mutualismo. Mientras que la simbiosis es un beneficio mutuo en el cual la relación se hace indispensable para ambos organismos. Luego tenemos como tal la verdadera relación biológica, que es el parasitismo, en el cual el habitar o el consumir algo de parte del parásito desde el hospedero implica una posibilidad de lesión, enfermedad o posiblemente la muerte del hospedero en algunos casos. Perdonan que algunas diapositivas también quedaron, digamos, ahí no es huésped, es hospedero. Entonces, el parásito como tal puede llegar a abarcarse desde las distintas ramas de la microbiología, desde la virología, la bacteriología, la micología, en las cuales también existen relaciones biológicas de parasitismo, pero como tal, entonces, si en todas esas ramas existen los parásitos como relación biológica, entonces, ¿cuál es el fin de la parasitología? La parasitología se encarga de estudiar a los animales, todo lo que sea el reino animalia, con esas características de relación biológica. Entonces abarca como tal la protozoología, la mintología, o mejor dicho, la metazoología y la entomología, que son parte de los insectos. Entonces, la parasitología es en realidad el estudio de unas relaciones homotípicas y heterotípicas que van a existir entre el parásito y el hospedador, que le van a conducir a un efecto nocivo al hospedador. Bueno, ahora, las formas de parasitismo pueden ser variables y clasificables dentro de varios aspectos. Primero, que el parasitismo puede ser permanente o completo cuando el parásito necesita de un hospedero para realizar todo su ciclo de vida. Y un ciclo, pues un parasitismo incompleto o temporal, que cuando el parásito no necesita del hospedador durante todo su ciclo de vida. Entonces, puede ser
de distintas formas. Primero, el inquilinismo, cuando se adquiere solo por hábitat. Segundo, por transporte o por la transmisión mecánica por parte de vectores. Y de manera transitoria en parásitos que necesitan nutrientes o algo de nuestro organismo. Por ejemplo, los mosquitos, que son hematófagos y requieren durante su ciclo de vida, de manera transitoria, alimentarse de nuestra sangre. ¿Listo? También puede haber un parasitismo obligatorio cuando dentro de su ciclo de vida requiere sí o sí la presencia de un hospedador, y este puede ser de manera completa, es decir, sin fases de vida libre. Entonces ahí se abarca, ejemplo, para el humano, Enterobius vermicularis o los Oxyurus, o también hay parasitismo con fases de vida libre, en los que las fases que van a ser de vida libre se abarcan desde los huevos y los primeros estadios larvarios de muchos de los parásitos. Pueden ser facultativos los parasitismos también, y en estos se abarcan a todos los parásitos ocasionales de vida libre. Generalmente ellos pueden vivir libremente. Si se dan las condiciones adecuadas, también pueden actuar como parásitos dentro de nuestro organismo. Entonces tenemos, por ejemplo, las larvas de las moscas, la miasis, o algunas amebas como Necleria y Acantameba. Y luego, por último, tenemos el parasitismo accidental, que abarca a una especie que no corresponde con su biología normal y que no va a tener, en algunos casos, no va a tener la capacidad de perpetuarse como especie, en otros sí, pero que el hospedador no va a entrar dentro de su ciclo de vida normal para su desarrollo vital. Luego tenemos que ese ciclo de vida también puede estar condicionado por la cantidad y los tipos de hospedadores que va a tener el parásito. Entonces, los parásitos monoxenos son aquellos que solo requieren de un hospedador durante todo su ciclo de vida y ya. Entonces, ejemplo, la mayoría de los nematodos, como Ascaris lumbricoides, que solo requiere de un hospedador, en este caso el hombre, para poder llevar a cabo su ciclo biológico. Mientras que los parásitos heteroxenos tienen siempre un hospedero definitivo y uno o más hospederos intermediarios para cumplir su ciclo de vida. Dentro de ellos se pueden abarcar algunos protozoarios y lo que abarca tremátodos y cestos. Ahora tenemos que también se puede clasificar esa relación parasitaria según la especificidad, y puede ser según la especificidad de huésped, en la especificidad de hospedero, en la cual se va a esclarecer el grado de dependencia de un parásito con un hospedero específico para su ciclo de vida. Es decir, hay, ejemplo, Toxocara canis, el hospedero específico de Toxocara canis vendría siendo el perro, pero accidentalmente, cuando es ingerido por nosotros, puede desarrollarse dentro de nuestro organismo, pero no va a sobrevivir ni se va a perpetuar. Entonces, ahí hay una clara dependencia del parásito con respecto al hospedero que necesita para desarrollar todo su ciclo biológico como tal. Luego tenemos también una especificidad en la locación o en el tejido que va a ser parasitado. Entonces tenemos que hay parásitos de sangre, parásitos intestinales y parásitos tisulares. Entonces, enteroparásitos, hemoparásitos, y según el tipo de tejido, pueden ser en el tejido nervioso, en el tejido pulmonar, en el tejido esquelético, ya sea o en el tejido cardíaco. Y también hay una especificidad según la célula parasitada, que es lo que nosotros llamamos tropismo, o la especificidad por cierto tejido de ser parasitado. Entonces hay
neurotropismo, dermotropismo, o hay parásitos que tienen pleiotropismo. Ahora la relación hospedero-parásito. Entonces tenemos que cuando hay una relación hospedero-parásito, el parásito debe acostumbrarse a ciertas condiciones que van a haber dentro del organismo, y a su vez el organismo, a causa del parásito, va a tener ciertas modificaciones que le permitan en su medio sobrevivir al parásito. Entonces tenemos, por ejemplo, que un mecanismo de adaptación al parasitismo puede ser la atrofia, como pasa con las patas de Demodex folliculorum, en el cual las patas pierden en cierto sentido su funcionalidad, ya que se va a fijar al folículo piloso y no necesita de sus patas. O puede ser el caso de la hipertrofia del aparato genital de algunos cestos o tremátodos. Entonces, en estos, la hipertrofia es una adaptación dentro de su ciclo biológico para su supervivencia y completar su ciclo de vida. Cuando la adaptación es adecuada, le permite a la especie parásita una posibilidad de perpetuarse tanto a sí misma dentro del organismo como a la progenie. Entonces tenemos el ejemplo que es la adaptación de Enterobius vermicularis o los oxiuros en los humanos, en los que permite obtener todos los nutrientes necesarios y todo, pero sin causarle un daño tan agresivo, tan importante, como para causarle la muerte al hospedador ni al parásito mismo. Entonces, cuando la adaptación es inadecuada, la especie parásita va a tener escasas o nulas oportunidades de sobrevivir, y es lo que pasa generalmente con las parasitosis accidentales. Ejemplo, Toxocara canis, en el cual entra el parásito en su forma, en general, en su forma huevo o larva, y no va a ser capaz de perpetuarse porque va a quedar atrapada dentro de ciertos tejidos, o no va a ser capaz de producir el medio específico para lograr reproducirse. Luego tenemos que a los hospederos también se les puede clasificar. Dentro de estos hospederos tenemos los intermediarios y los definitivos. Y los definitivos se clasifican como aquellos que van a tener la forma adulta o capaz de reproducirse del parásito, mientras que los que tengan la forma larvaria o de reproducción asexuada del parásito van a ser hospederos intermediarios. ¿Listo? Y también tenemos lo que son los vectores, que son aquellos artrópodos o cualquier otro animal invertebrado capaz de transmitir, ya sea mecánicamente o biológicamente, un determinado parásito. Entonces, los vectores mecánicos van a ser aquellos que transportan otros parásitos, ya sea en sus formas de huevo, larvas o adultos, sino en varias partes del organismo, y transmitirlos con el contacto, como lo son las moscas. Y los biológicos son aquellos que tienen el parásito dentro de su organismo y lo expulsan en el momento del contacto con el hospedador definitivo, como pasa con los mosquitos y algunos parásitos. Bueno, antes de esto hay que aclarar que entonces hay dos fases de parasitismo. Hay la fase de infección, que es a nivel interno, y para ello debe ocurrir una preadaptación parasitaria. Y la otra es la infestación, la que ocurre a nivel cutáneo y anexos, por ejemplo, con la pediculosis. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el parásito para poder agredir y obtener sus beneficios a expensas de un perjuicio al hospedador? Tenemos una acción mecánica que puede ser, por ejemplo, por compresión extrínseca, como pasa en la hidatidosis, en la cual los quistes van creciendo de tamaño y van haciendo compresión sobre la zona alrededor.
o puede ser por obstrucción, como pasa en la ascaridiasis, en la cual la proliferación masiva hace que se formen como unos nudillos entre sí, se enredan y causan una obstrucción intestinal. Otra acción es la acción química o tóxica o bioquímica, en la cual se van a secretar, se van a excretar ciertos productos que van a ayudar al parásito a obtener todos los nutrientes. Entonces, ejemplo, la fasciolasis, en la cual hay una secretación de enzimas y toxinas. La otra es una acción exfoliadora o exfoliativa, en la cual hay una competencia por nutrientes con el hospedador. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la tricocefalosis, en el cual la lesión a la mucosa causa una pérdida constante pero diminuta de sangre, y esa sangre le va a servir de nutriente al parásito y de manera simultánea le está ocasionando un daño al organismo hospedador. ¿Listo? Suelen haber signos conexos. Luego tenemos la acción bacterífera. ¿Listo? O también hay otra que es la acción traumática. La acción bacterífera es cuando el parásito, al cumplir su ciclo de vida, pasa por diversas partes del organismo hospedador y en ese transporte también lleva consigo otros gérmenes, como pueden ser bacterias u hongos, que van a proliferar en otros medios que no son los normales y causar una coinfección por otros organismos. Luego, la acción traumática es producida por la fijación parasitaria a los tejidos o por el movimiento del parásito en el tejido. Esto suele pasar mucho, sobre todo en el tejido intestinal, en el cual los parásitos intestinales lesionan a manera de latigazo la pared intestinal. Luego tenemos, Luego tenemos la clasificación, la taxonomía de estos parásitos. Los parásitos los podemos dividir, como ya les había comentado anteriormente, en dos. En los protozoarios, que son organismos unicelulares, pero con núcleo y todas las organelas necesarias para cumplir su ciclo biológico, o los metazoarios, que ya empiezan a ser organismos pluricelulares. Dentro de los metazoarios tenemos la clasificación de los nemátodos, que son los gusanos redondos, los platelmintos, que son los gusanos planos, y se dividen en céstodos y tremátodos. Los tremátodos se caracterizan porque son segmentados, mientras que los céstodos no. Y finalmente, dentro de los metazoarios tenemos a los artrópodos, que hacen ya parte como tal de los animales invertebrados. Ahora, ¿cuáles son los factores que podemos asociar a las parasitosis? El número de parásitos que infectan a la persona, los factores de la patogenicidad, la virulencia del parásito, la edad que tenga el paciente, el estatus inmunológico que presenta al momento de la infección, las cantidades y las intensidades de las exposiciones que está teniendo al parásito y los riesgos de contacto parasitario. ¿Cómo ocurre la transmisión parasitaria? Entonces, aparte de los vectores, puede haber un contacto directo que puede ser por vía sexual, como ocurre en el caso de tricomonas, por una transmisión congénita, ¿sí? Una transmisión vertical, como en el caso de algunas parasitosis, Toxoplasma, Plasmodium, Leishmania y Trypanosoma. O puede ser en el caso de autoinfección, que la autoinfección puede ser externa, cuando se relaciona más con desaseo de la persona, que con las manos se contamina y vuelve a consumir los huevos de muchos parásitos que está botando a sí misma. No, es que no he pasado todavía de diapositiva. O también puede transmitirse a través de fomites, como el agua, el aire o el compartir objetos de uso personal. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del huésped? Entonces, del hospedero. Entonces tenemos los mecanismos no inmunológicos o barreras naturales,
que presentan las diversas estructuras del hospedero. Por ejemplo, el peristaltismo intestinal, la producción de moco o el pH de las distintas zonas del organismo. ¿Listo? Esto varía según el tipo de parásito y en común lo que se hace desde el hospedador es crear una preinmunización, que es la capacidad que va a tener el sistema inmune para generar una respuesta para controlar el parásito, pero no va a ser capaz de eliminarlo. Es más que todo como un mecanismo protector, pero pueden haber recaídas cuando el parásito se sigue reproduciendo dentro del hospedador. Listo, entonces ahí abarcan las barreras naturales, los factores adicionales como el uso de ropa adecuada en ciertas situaciones, en ciertos lugares, sobre todo en las zonas rurales, la formación de moco, el peristaltismo que ya mencioné, y los mecanismos de defensa inmunológicos ya abarcan la inmunoglobulina secretoria, que hace parte de todo el sistema intestinal, la inmunidad humoral por parte de los linfocitos B y la producción de anticuerpos como la inmunoglobulina A, o inmunidad celular derivada de células como los eosinófilos, que son capaces de producir toxinas o enzimas capaces de destruir al parásito. ¿Listo? Y aparte tenemos el tejido linfoide asociado al intestino o a mucosas como tal, que hacen parte del sistema gastrointestinal y que abarcan las placas de Peyer y los nódulos linfáticos mesentéricos. Luego tenemos la importancia de las parasitosis. La importancia de las parasitosis son grandísimas en las regiones tropicales y subtropicales, es decir, en la gran mayoría de extensión de tierra, de superficie terrestre, y su distribución es similar a la que hay relacionada a la pobreza y el hambre. Entonces, esto es un claro indicio de que los factores socioculturales y económicos se vinculan a la prevalencia de distintas parasitosis según la zona en la que esté. Y se vinculan también con carencias de saneamiento, de agua potable, de una vivienda insalubre. Según la zona pueden haber distintos vectores que transmitan parásitos o una educación con déficit para el correcto o la correcta prevención de la transmisión de distintas parasitosis. Hay una cadena epidemiológica en los cuales el reservorio, el hospedero y el agente están condicionados por distintos aspectos. Entonces, el hospedero es un medio biológico, ¿sí?, que es donde se va a encontrar el agente y que recibe el parásito ya sea de sí mismo, de su misma especie o a través de un reservorio, mientras que el reservorio va a estar determinado por la geografía, por su medio, su entorno. Entonces ahí es donde tenemos la distribución de distintas especies como reservorios. Ejemplo, los mosquitos para algunos parásitos, y el agente, que está determinado primero por todo lo que son factores sociales, culturales, económicos, y eso entonces está relacionado con la demografía, el ambiente y la población, y las formas de producción de condiciones sociales, económicas y culturales. Los factores predisponentes para sufrir una parasitosis son la higiene deficitaria, ya sea personal o de una comunidad entera, el déficit de una provisión de agua potable. Entonces vemos que en muchas comunidades de distintos países, por ejemplo en el África, usan un solo río como fuente de agua y como fuente de desechos. Entonces muchas veces el río agarra los desechos, ya sean fecales o de distintas secreciones de poblaciones que están primero, y en el transcurso del río se van llevando todas esas formas parasitarias que pueden alterar a comunidades posteriores. Tenemos también que hay factores predisponentes como el contacto con vectores, con animales, con las condiciones ambientales, y todo esto está relacionado según la zona en la que se encuentre, y con las carencias nutricionales y las condiciones laborales que cuenten cada una de las personas de la zona.
También porque es importante las parasitosis, porque hay enfermedades que a pesar de que no son muy prevalentes, no son de gran incidencia, sí tienen una gran afectación a la hora de lo que es el sistema de salud, todo lo que es salud pública. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas actualmente tiene afectados alrededor de unos 18 millones de personas, pero eso trae consigo un costo para la salud demasiado elevado, porque las personas requieren un tratamiento y ese tratamiento actualmente es un poco costoso debido a que es una enfermedad crónica. Lo mismo pasa, digamos, en ese sentido con la malaria, que infecta a 500 millones y que ocasiona aproximadamente 1 millón de muertes al año. Entonces, eso es un tema también de cierto interés por parte de salud pública. Y hay otras que no generan tanto problema en salud pública, pero que sí son muy prevalentes y que pueden tener ciertas connotaciones sociales y culturales. Entonces tenemos el ejemplo de las caridiasis, que actualmente se cree que aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo están infectadas o han estado infectadas con ascaris. Entonces eso abarca casi un cuarto de la población mundial. Y eso indica que probablemente hay muchos factores sociales que deben ser atendidos desde la parte de salud pública, todo lo que es higiene, controles de agua y todo eso, y también por la parte social y cultural. O la tricocefalosis, que actualmente aproximadamente 1.300 millones de personas están infectadas en el mundo. ¿Por qué hay enfermedades olvidadas? ¿Por qué hay parasitosis a las que no se le presta atención? Como a las caridiasis casi no se le presta atención ni nada de eso. Primero, porque afectan a personas, a poblaciones que son pobres y desatendidas. Son poblaciones a las cuales los estados no les prestan mucha atención debido a que no tienen un rol fundamental dentro de la economía o la política, y por eso en cierta manera las tienen olvidadas. También por falta de conocimiento del problema, debido a que muchas parasitosis no tienen una notificación obligatoria. Entonces eso hace que muchas parasitosis se pasen por alto y en realidad no se conozca de trasfondo toda la cantidad de población que puede estar afectada por estas parasitosis. Solo algunas son de notificación obligatoria, por ejemplo, la leishmaniasis aquí, que es de notificación obligatoria. Segundo, porque anteriormente no se percibían mucho como problemas de salud pública, entonces simplemente la persona que presentaba síntomas muy marcados y que asistía a un centro de salud era la que atendían y ya no más. Luego, también tenemos que es que no causan emergencias epidemiológicas, no hay brotes epidémicos, no hay pandemias derivadas de parásitos ni nada de eso. Sin embargo, son problemas latentes que quedan ahí y que hay que prestar atención porque puede acarrear, como ya lo dije anteriormente, un costo muy elevado a la salud pública. Y también un factor muy importante es que no se investigan nuevos medicamentos ni en nuevas herramientas diagnósticas, porque la rama de la parasitología, como son muy pocas las enfermedades que son crónicas, como la enfermedad de Chagas o ejemplo, que tengan gran importancia como la leishmania, entonces a la empresa farmacéutica no le interesan casi las demás porque no son un mercado lucrativo. Entonces aquí hay una frase que sale del Global Forum for Health Research que dice: solamente el 10% de las inversiones está destinada al 90% de los problemas de salud y el otro 90% de la inversión se va solo al 10% de los problemas de salud. Eso habla de una desigualdad tan grande que hace que muchas enfermedades sean desatendidas, olvidadas y que no les presten atención. Entre esas, muchas parasitosis. Entonces, aquí tenemos un panorama futuro de las distintas parasitosis, sobre todo a nivel mundial. Entonces, para el 2025 se cree que más de la mitad de la población de los países en desarrollo vivirán en zonas urbanizadas.
en un gran número de villas miseria o en verdaderos cinturones de pobreza. Entonces, es como hacer cuenta un tipo de migración semejante al de la revolución industrial, en el que todo el mundo se iba del campo a la ciudad y ahí se empiezan a hacinar, y ya hay muchas ciudades en las que, a pesar de que son muy grandes, se está acabando el espacio para sostener más gente, y entonces empiezan a crear hacinamientos que pueden ser focos para la transmisión de distintas parasitosis. En una asamblea de la OMS en el 2001 se propusieron varios aspectos que primero pretendían garantizar el acceso a fármacos esenciales contra las geohelmintiasis, debido a que se planteó la gran prevalencia y una significación para la salud pública posible de parte de las geohelmintiasis. Por eso se trató de garantizar el acceso a los fármacos contra esas geohelmintiasis, es decir, contra las parasitosis derivadas de aquellos parásitos que durante una parte de su vida, su etapa larvaria, se encuentra en la tierra y su transmisión es por contacto con la tierra. Por tanto, para el tratamiento de los casos clínicos, se recomienda sobre todo para los grupos de alto riesgo, como los niños en las escuelas, o los niños en general que juegan mucho con tierra o que están expuestos a contacto con múltiples lugares donde pueden haber etapas de huevo o larvas de parásitos. También garantizar la administración regular de esa quimioterapia, al menos para el 75% de los niños que estuvieran en etapa de colegio, para disminuir el riesgo de morbilidad. ¿Listo? En el mundo en desarrollo, varias enfermedades transmisibles presentan una gran carga para las personas que viven en la pobreza y por eso tienden a ser excluidas en el sector de la salud, y dentro de ellas abarcamos los que son las enfermedades desatendidas y las poblaciones postergadas o ignoradas, por así decirlo, marginadas. Ahora, dentro de los objetivos de desarrollo del nuevo milenio, que eso se desarrolló en el año 2000, se hicieron 8 objetivos que tenían como plazo límite el 2015. Entonces aquí vamos a analizar sobre todo el primero, en el cual vamos a ver la relación con las distintas parasitosis y si realmente llegamos a cumplirla. Entonces, el primer objetivo era erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo era lograr la enseñanza primaria universal, que como sabemos eso no se ha logrado ni se logrará en un buen rato, porque siguen habiendo grandes cantidades de niños que son explotados laboralmente y no llegan a tener acceso a la educación. El tercer objetivo era promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, algo que sigue en desarrollo. Objetivo 4, reducir la mortalidad infantil, algo que se ha controlado medianamente, pero sigue siendo un problema. Objetivo 5 es mejorar la salud materna. Objetivo 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Entonces, en ese aspecto sí hemos avanzado un poquito. Objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Luego tenemos específicamente lo que es el objetivo 1, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Las metas eran que para el 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a $2 en promedio debía reducirse a la mitad. Y eso en realidad no pasó, porque actualmente más del 40% de la población de la población mundial vive con menos de $2, con menos de $4 al día. ¿Listo? La segunda meta era alcanzar el pleno empleo y trabajo decente para todos, incluidos mujeres y jóvenes. Y eso es algo que ha estado en desarrollo, pero pues no es cuestionable, así que se diga que no se ha llevado a cabo. Y metas, la última meta era reducir a la mitad, al plazo del 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre. Y esto es algo que no se logró para nada, porque antes las personas que padecen hambre aumentaron y en la actualidad son 820 millones de personas que viven pasando hambre, y
aproximadamente 2.000 millones tienen problemas nutricionales, ya sea peso, ¿cómo es? Peso por debajo de lo normal o desnutrición, ya sea moderada o severa. Luego tenemos que el crecimiento y el desarrollo económico entonces está relacionado en cierto aspecto con las condiciones necesarias, pero que no son suficientes para garantizar el desarrollo humano. Aparte, debemos garantizar el derecho a los niños a crecer sanos y libres de parásitos y para poder desarrollar todo su potencial, porque hay parásitos que afectan el desarrollo de las personas en todo, en su aspecto físico y todo. Los llevan a estados de desnutrición, a estados de enfermedad severa que les van a impedir desarrollar todo su potencial. Y aparte, invertir en la infancia es una oportunidad con amplios márgenes de ganancia futuro. Las enfermedades parasitarias nos enfrentan a diversos desafíos. Por ejemplo, desafíos culturales en las que hay países o zonas en las que se cree que es normal tener parásitos y solo por allá una vez al año porque tienen algunos síntomas o tienen alguna incomodidad por la presencia de parásitos, entonces es que acuden al médico o empiezan a tomar hierbas medicinales para curarse. Y que hay un pensamiento arraigado en distintas zonas del mundo y es que creen que todo el mundo tiene parásitos, ¿sí? Tercero, de parte de los desafíos sociales, que hay que tener una mayor integración social y una extensión de todo ese conocimiento para la prevención de las parasitosis. Y los desafíos académicos es que constantemente se está actualizando la bibliografía y que hay que tener una capacitación permanente sobre toda la información de la parasitología, porque es algo que sigue mucho en desarrollo. Bueno, los desafíos científicos son las investigaciones desde el laboratorio y la comparación de técnicas. Entonces, el uso de técnicas complejas, cada vez más complejas, más específicas, que hay que tener mayor cuidado a la hora de realizarlas, y dentro de eso entonces van los desafíos éticos. Hacemos lo que debemos y hacemos como debemos, si se usan las técnicas correctas, si se usa la calidad correcta y todo eso. Y por último, los desafíos profesionales. Ejemplo, para aquellos que hacen una maestría en parasitología, en microbiología, entonces cuando hacen turnos de parte de la parasitología, hay que exigir a los profesionales un desafío personal que es aguantar esos turnos tan largos pendientes de los cultivos, pendientes de las muestras, que las hagan bien. Y ya, por último, quiero hablarle de la diapositiva que no me salió, que es la diapositiva del diagnóstico parasitario. El diagnóstico parasitario se puede hacer de varias maneras. El primero, y es el más sencillo, es el examen directo, que consiste en mirar al microscopio y se pueden usar algunos colorantes o sustancias. Si nosotros queremos aumentarle la sensibilidad a esos exámenes de diagnóstico, podemos usar métodos de concentración, que ya sea de centrifugar o de flotación, o podemos hacer un periodo de toma de muestras para tener una mejor calidad en la toma de muestra. Las biopsias no son muy usadas para parásitos porque los colorantes deshidratan las muestras y a los parásitos. Se usan cultivos, sí, pero son métodos poco utilizados, sobre todo en laboratorios, para poder estudiar con fines académicos un parásito. También se usan métodos inmunológicos que son muy útiles en la práctica clínica, que sirven para detectar anticuerpos o antígenos y pueden ser confirmatorios de algunas enfermedades. Y tenemos los métodos moleculares, que son los más adecuados para el diagnóstico, sobre todo para las fases indeterminadas o crónicas de la enfermedad. Y en esta se van a detectar es el material nuclear como tal del parásito. Listo, muchachos, muchas gracias. Eso es todo lo que tengo para contarles de la introducción a la parasitología. Es una
rama de la microbiología muy chévere, muy interesante y que está en constante desarrollo todavía. ¿Tienen alguna pregunta? Oye, Reiner, de antemano, quiero felicitarte por el trabajo tan meticuloso que has hecho. Has abarcado el tema de una forma muy integral y de verdad que quiero reconocértelo. Muchísimas Muchas gracias. gracias.